El incidente de Venus. Durante la carrera espacial de la Guerra Fría, la Roscosmos diseñó el programa Venera, una serie de sondas que lograron aterrizar en Venus. En 1978, los soviéticos lanzaron el Venera 11, el cual logró llegar al planeta sin mucho problema, pero no logró aterrizar. La sonda, mientras ya estaba descendiendo y se encontraba a tan solo 1000 metros de la superficie terrestre, fue impactada por un objeto nativo de Venus. Posteriormente, los soviéticos enviaron 2 sondas más con mejores cámaras y ahora micrófonos para intentar averiguar qué había sucedido, pero se mantuvo en misterio. Y aunque se sabe que por sus condiciones la superficie de aquel planeta es completamente inhabitable, en años recientes se descubrió que puede haber vida en su atmósfera, por lo cual la sonda o fue golpeada o golpeó algo. El espíritu del vudú, al que le llaman Sangveto. En el oeste de África, el culto a las ánimas o los espíritus es tan importante que en algunos países el vudú es una religión oficial. En ella existen los Sangvetos. Significa guardián de la noche y son una serie de espíritus del vudú bondadosos, los cuales en el pasado eran los responsables de perseguir a los criminales y llevar justicia al pueblo. Son invocados en grandes ceremonias públicas en las cuales se les pide mediante cantos y rezos que tomen uno de estos conos de paja llamados zanjos como un cuerpo temporal para manifestarse. Sus ayudantes o krejvetos comenzarán a llamarle mediante palabras o golpes esperando que el ente se levante e inicie una danza ritual enfrente del pueblo. Durante ese ritual algunos sangvetos tienen la capacidad de aparecer objetos, figuras o incluso animales. Y al final los ayudantes siempre mostrarán el interior vacío del zanjo e incluso algunos conos se incinerarán. La persona que perdió la misma mano 3 veces. En 1984, Clint Hallam se accidentó con una sierra circular dentro de una prisión donde lastimosamente perdió su manita. Para su suerte no pasó demasiado tiempo y pudieron volvérsela a pegar, pero como no tardó en infectarse, pues se le cayó. Años más tarde, en 1998, decidió ser la primera persona en recibir un trasplante de mano, y pues fue a ponérsela de un muerto. Pero al final no le gustó esa mano porque se veía muy grandota, así que dejó de tomar sus medicamentos, su cuerpo no reconoció el trasplante y tuvieron que quitársela. Recibió un premio Guinness por haber sido la primera persona en recibir un trasplante de mano, pero también por ser aquella a la que más veces se le ha caído. El Escuadrón 731. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército imperial de Japón desarrolló una unidad epidémica para hacerles la guerra biológica a los chinos. El escuadrón, liderado por el general Shiro Ishii, contaba con cárceles experimentales y laboratorios donde se estudiaba el cómo meter enfermedades como la peste y la tuberculosis en bombas. Varias ciudades chinas fueron bombardeadas con cápsulas repletas de parásitos infectados que provocaron diversas epidemias de peste, carbunco y cólera que mataron a cientos de miles de chinos. Mientras que en los experimentos con humanos a la gente se le inyectaban cosas como enfermedades, se les cambiaban sus órganos de lugar y se les disecaban mientras ellos seguían vivos y sin anestesia. Los japoneses también contaminaban las fuentes de agua y los cultivos y consiguieron aniquilar a tantos chinos que a ese periodo de la historia se le conoce como el Holocausto Asiático. Y aunque al finalizar la guerra el ejército imperial fue juzgado, los miembros del Escuadrón 731 intercambiaron con Estados Unidos su libertad por información. Los prisioneros que no querían ser liberados. Durante la Segunda Guerra Mundial, Canadá construyó una serie de prisiones para albergar a la población italiana y principalmente a los soldados alemanes que pues eran los enemigos. Dentro de esas cárceles llegaron a haber alrededor de 35,000 soldados, con los cuales los canadienses decidieron ser canadienses, respetar sus derechos y tratarlos como personas. Dentro del lugar se formaron equipos deportivos, talleres de artes y oficios, clubes de lectura e incluso varias orquestas musicales. Se les dejaba salir de la cárcel para trabajar en las granjas cercanas y quedarse con el dinero, además de pasar la noche afuera y algunos podían hasta manejar. Escapar era tan sencillo porque incluso los policías no estaban armados, pero como la vida al interior era tan buena, no era nada común.
Finalmente, cuando la guerra terminó, de los 35,000 soldados, 6,000 se negaron a abandonar Canadá y cientos de ellos regresaron al país en cuanto pudieron, ya que apodaron a la cárcel como lo mejor que pudo pasarles. La isla de los daltónicos. Se dice que hace unos 240 años un tsunami arrasó con casi toda la población de una pequeña isla de la Micronesia en el Pacífico Sur conocida como Pingelap. De entre los supervivientes de aquel tsunami, o sea, tan solo 20 personas, había un rey que padecía monocromatismo, una versión muy grave del daltonismo en la cual las personas solo ven en blanco y negro. Y como el rey al parecer era demasiado fértil, amablemente se ofreció para repoblar toda la isla y terminó difundiendo el daltonismo entre su descendencia. Y gracias a su solidaria ayuda, hoy en día Pingelap es el lugar con mayor porcentaje de daltónicos de todo el mundo, los cuales tienen que usar lentes oscuros porque pues les lastima el sol. Y el único tono que más o menos pueden ver es el rojo, por lo que para ellos su isla es rosa. La ciudad en la que todos los años ¿llueven peces? Al noroeste del centroamericano país de Honduras se encuentra el departamento de Yoro, donde se ubica la ciudad de Yoro. En ese pueblo, más o menos entre los meses de mayo y julio, cuando hay lluvia, sucede aunque sea una vez al año una tormenta de pescados. Cuando sucede una tormenta fuerte, comienzan a caer cientos de pececitos como estos en un área amplia. O sea, tampoco es un chubasco de truchas, pero pues están lloviendo animales. Se supone que esto viene ocurriendo desde hace más de un siglo y los pobladores se lo toman tan bien que pues se comen a los peces, obviamente. Y yo pensaba que pues la neta no iba a encontrar ningún video al respecto, pero sí los hay y hasta le hicieron un documental de History Channel. Oh, por Dios, esto rompe por completo todo lo que sabemos sobre la lluvia. Cosas que son reales. En Corea del Norte ganaron un mundial y ni siquiera asistieron. La selección de fútbol de Norcorea ha logrado clasificar a un mundial en tan solo 2 ocasiones, de las cuales la última fue en el año 2010. Es ya en Sudáfrica y en tan solo su tercer partido que los portugueses decidieron recontrameterles el balón en toda su portería y dejarlos desclasificados. El problema es que ese triste partido fue también el primer partido en haberse transmitido en vivo en la televisión de aquel país, lo que significa una terrible ofensa para el dictador. Por lo cual se le ocurrió la maravillosa idea de no asistir al siguiente mundial y hacerle creer a su población que estaban ahí y lo estaban ganando. Empezaron goleando ofensivamente a Japón y Estados Unidos y ganándole respetuosamente a China. Después se vengaron de los portugueses, le ganaron a los alemanes y destruyeron a los del sur, para al final jugar con el anfitrión y ganarle en su propia casa con una diferencia de 7 goles.